Bienvenidos a Respuestas Cristianas presenta un ministerio de alcance video de Respuestas Cristianas de Austin, Texas, polemista cristiana. La gran mayoría de nuestros videos están en inglés. Nosotros presentamos algunos shows en español como el que usted está a punto de ver. Antes de comenzar nuestra presentación principal, nos gustaría que nuestros televidentes sepan cómo acceder a otros de nuestros videos en español. Para encontrar nuestra otra programación en español, por favor visite nuestra página en el YouTube canal See Answers TV. Una vez en nuestra página principal, por favor desplácese hacia abajo la página más allá de nuestras diferentes listas de reproducción como cargas recientes, cargas populares, lidiando con los testigos de Jehová, lidiando con el Islam, los musulmanes, lidiando con el catolicismo romano, tratar con Darwin, evolución, metafísica, religión, manejo de adventistas del séptimo día y tratar con antitrinitarios y primera historia de la iglesia, hasta llegar a la lista de reproducción llamada nuestras múltiples listas de reproducción. Una vez que llegue a nuestra lista de reproducción, por favor use ratón para hacer clic en el título principal, nuestras múltiples listas de reproducción, por encima de la línea del video hacia abajo. Esto te llevará a otra pantalla que le mostrará varias listas de reproducción. Haga clic en el título de una lista de reproducción llamado Charles H. Spurgeon, Jonathan Edwards, nuestros videos en español. Cuando la pantalla siguiente aparece, desplace hacia abajo en la página hasta que encuentre el resto de nuestros videos en español como Warn Your Spanish Friends, sobre vistas de religiones comparativas número 1 y 2, religiones comparadas, Warn Your Spanish Friends with This, las doctrinas de las sectas, false doctrines of the cult, what's the difference between Christianity and Roman Catholicism, cuál es la diferencia entre cristianismo y catolicismo romano, guerra espiritual, serie de video número 1, introducción de guerra espiritual, false Jehovah's Witness doctrines, falsas doctrinas de los testigos de Jehová, y así sucesivamente. La presentación está a punto de ver, cuenta con Larry Wessels, director de Respuestas Cristianas de Austin, Texas, y el invitado especial, Dr. Thomas Ice, coautor del libro Un Santo Rebelión y director del Ministerio de Conocimientos Bíblicos. Esta presentación se llama Guerra Espiritual, serie número 5, Técnicas satánicos y herejías cristianas. Greetings and welcome once again to our program. I'm Larry Wessels, your host. Saludos y bienvenidos una vez más. Yo soy su presentador Larry Wessels y quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Pues este es un programa especial, en un tema especial, como digo, cada semana, y este se va a enfocar sobre el tema de guerra espiritual. Y dentro de ese terreno vamos a comentar sobre algo muy común en el escenario cristiano a hoy, donde se trata de la terminología de atar, desatar y otras varias cosas como lo demoníaco, Satanás, la vida cristiana en este mundo, batallando el mundo, la carne y el diablo. Y vamos a entrar en todos esos temas, pero
Si has estado mirando estas series, vas a darte cuenta que mi invitado en esta serie es Tommy Ice. Tommy, es buen tenerte aquí, igualmente. Y me gustaría darte unos pocos de créditos, como siempre me gusta, antes que entremos en el programa. Dejarle a la gente conocer quién tú eres. Tommy es el coautor del libro que se llama Dominion Theology, Blessing or Curse. Él ha escrito un libro, el que tengo aquí. Y esto es lo que básicamente el serie se está centrando en Asia. Lo voy a poner en el pizarrón. Es llamado Una Santa Rebeldía, Estrategia para Guerra Espiritual. Allí está en la pantalla para nuestros televidentes. Tommy lo escribió con Robert Dean Jr. y creo que es un libro muy fascinante tratando con este tema. Yo pensé que estaba muy fascinante, que sentí necesario traerlo aquí. Está haciendo estas series. Pero Tommy es el coautor de ese libro. Excelente. Y también es el autor de otro libro que se llama Ready to Rebuild. Tú has escrito varios artículos sobre varios temas. Tú contribuiste a la nueva King James Biblia de Estudio, que va a salir más tarde en este año, al tiempo de esta grabación. Así que para el tiempo que la gente vea este video, ya ha salido. Así que estén atentos. Él es el pastor de Oak Hill Bible Church y fundador y la cabeza de Biblical Awareness Ministerio. Hermanos, si puedes expandir sobre qué es este ministerio. Pues es el ministerio de Biblical Awareness, puedes llamarle un ministerio de discernimiento que está tratando de ayudarle a la gente a que actúe recíprocamente con muchas tendencias contemporáneas dentro del cristianismo evangélico. Somos diferentes en unas organizaciones como la de las de ustedes. No tratamos con tantas religiones. Tratamos con asuntos cristianos, de lo que lo llamamos diferentes interpretaciones. Yo encuentro eso un poco chistoso. Leí uno de tus hojas informativas que estaba muy fascinante. Y esta que yo leí cubría un libro que yo tenía aquí. Una gente conocería este libro, se llama Witch Hunt. Así que tus hojas informativas tratan con cosas contemporáneas en la escena cristiana. Este libro está escrito por Bob y Gretchen Passantino y menciona muchos nombres como James Dobson, Charles Swindoll, Campus Crusade y más. Mucha gente a lo mejor han leído este libro en las librerías cristianas y tú escribiste básicamente una revista y este es uno de tus temas. Sí, es una revista critical. ¿Y qué tenías que decir por curiosidad? Pues básicamente Bob y Gretchen estaban tratando de decir que ellos sintieron mucha crítica de parte de David Hunt, por ejemplo, en el cristianismo, o el libro de Hal Lindsey. Bob tiene libros criticando la psicología, 1, 2 y 12 pasos y todo eso, que ellos estaban incorrectos. Y la razón que ellos estaban incorrectos en mucho de lo que estaban diciendo es metodología. En otras palabras, estaban tratando en las maneras incorrectas, usando los métodos incorrectos. Uno de los puntos que yo hice, básicamente yo estaba de acuerdo con Dave Hunt y Hal Lindsey y Bob Ken y otra gente. Y yo hablé con Passantino y hice unos puntos que yo estaba de acuerdo con, pero yo creo que básicamente los errores son teológicos. En otras palabras, no es que Hunt, Lindsey y Bob quienes están usando diferentes métodos o venidas o investigaciones que los pasantinos que salen con diferentes conclusiones. En vez, el verdadero asunto son sus oposiciones y las presiones teológicas que cuando usas métodos similares te trae diferentes conclusiones. Y así que yo no estoy de acuerdo con el empuje básico de sus libros. Y ellos discuten que ese libro no estaba atacando a personas. Pues yo creo que sí. Porque ellos solamente estaban seleccionando personas de un cierto segmento del cristianismo evangélico. Si ellos en verdad quisieran hacer un libro sobre métodos, y yo estuve de acuerdo en mucho hacia las declaraciones
explicaciones teóricas de la metodología que ellos pusieron, aún todas las personas que yo mencioné hace un momento estaban de acuerdo con la declaración teórica. En vez, nosotros sentimos que este era un ataque indirecto sobre lo que esta gente dijo. Y yo solamente quiero decir que el asunto verdadero es si crees o no en la teología o las suposiciones que los pasantinos estaban negando, y no tanto sobre el método. Pues yo lo encontré muy fascinante. Tú entraste en real detalle explicando lo que tu crítica decía, lo que decía, y tú lo respondiste muy bien con la evidencia en la mano, citando ciertas fuentes de esta naturaleza. Pero esto era un poco, amigos, vamos a seguir en el tema. Yo sentí eso muy fascinante porque era un asunto grande hace unos años atrás. Así somos después, unos años tardes, sobre estos temas. Pero yo solamente quería saber lo que tú tenías que decir. Pues básicamente lo que quiero hacer es entrar en lo que introducí el programa con, que se trata con estos asuntos de guerra espiritual. Y yo quisiera empezar con un pasaje en Mateo capítulo 4. Voy a mover este cartel un poco y vamos a levantar nuestro primer cartel y voy a leer un pasaje de escritura y voy a dejar a Tommy seguir adelante. En nuestro cartel dice, no sé si pueden verlo, pero dice, Satanás ataca a Jesús. Tenemos una referencia ahí sobre eso de Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Y voy a leer estos rápidamente y después voy a dejar a Tommy que expande sobre este tema y leer a través de este cartel que ven en la pantalla la atadura y la desatar. Y si hay mandatos sobre esto, y vamos a ver esto en detalles, porque ese es un problema en el cristianismo. Voy a leer esto y después voy a dejar a Tommy que siga adelante. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que sea tentado por el diablo. Cuando ayunó por 40 noches y 40 días, le dio hambre. El tentador le llegó y le dijo, comanda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso viene de Deuteronomio 8:3. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, trata de bajarte, porque escrito está, ordena que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas al Señor tu Dios a prueba. Eso viene de Deuteronomio 6:16. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y servirle solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Pues, Tommy, ¿tienes una declaración? Satanás ataca a Jesús. ¿Qué quisieras decir en respecto a guerra espiritual? Pues básicamente es espiritual, es algo doctrinal, guerra espiritual. No hay chispas volando aquí. Yo vi una descripción musical sobre esto en televisión cristiana. Citar, no era cristiana televisión y ellos lo estaban haciendo como si era. ¿Sabes? Como si fuera algo diferente, como si chispas estaban volando, como Jesús estaba siendo vaciado de fuerzas espirituales, como una batería pierde todo su poder y cosas así. Y estas son las clases de interacciones que no son. Cristo ya estaba ayunando por 40 días y por 40 noches. Él tenía hambre, él estaba físicamente débil. Esa es la razón que los ángeles vinieron a ministrarle. Yo no estoy diciendo que él tuvo concentración que todos nosotros pasamos por en esta situación. Yo no creo que este es un encuentro sobrenatural. A lo contrario, es ideal.
Satanás está tratando de influenciar a Cristo a través de pensar mal o razonamiento incorrecto. Esto será una ilustración en cómo el mundo y la carne y el diablo, tres áreas de guerra espiritual. Y esta sería una batalla que sucedió con Satanás y Cristo. Así que es satánica en ese sentido. Pero el modo que ellos usaron eran ideas, doctrinas o la área del mundo tratando de hacer a Cristo que piense mal. Y aquí vemos que el tentador es el término usado que enseña Satanás en el modo de tentar. Y él admitió que Cristo era el Hijo de Dios y que básicamente dio el argumento de socialismo. Cambia estas piedras a pan y Cristo lo refutó con palabra de Dios. Ahora Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también como el Hijo del Hombre, la humanidad. Él ilustra y da un modelo aquí en la manera que nosotros debemos de responder a tentaciones demoníacas o pensar incorrectamente o creer incorrectamente o interpretar incorrectamente. Él citó la palabra de Dios, así que él estaba dependiente y cubierto con la palabra de Dios como este modelo, este ejemplo. El hombre no solo vivirá por pan, pero por toda palabra que procede de la boca del Señor. Vi así unos años atrás en McDonald's tuvo un comercial donde citaron la escritura: el hombre no vivirá solo de pan, él necesita carne también. Y ellos enseñaron el pan de McDonald's y después la carne. Y sabes, a mucha gente le gusta tomar este pasaje y usarlo de muchas maneras, porque aquí Cristo lo está usando refiriéndose a pan físico y la palabra de Dios es nuestra fuerza. Yo encuentro eso interesante, que mucha gente, yo me divertiría haciendo eso también, y me gustaría hacer una pregunta a la gente que está en el mundo. Yo quisiera decir, ustedes han escuchado ese verso, el hombre no vivirá solamente de pan. Casi todo el tiempo dicen que sí. Y luego les pregunto, ¿qué es el resto del verso? Eso es solamente la mitad. Y es chistoso que nadie puede citar la otra parte del verso, que yo pienso que es la parte más importante, donde el hombre vive por medio de la palabra de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es verdad. Aún Satanás estaba tentando a Cristo para que quepa la imagen de lo rápido, sobrenatural. Dámelo ahorita, que él podía hacer, y él dijo. Y Cristo citó la palabra de Dios, de lo que en verdad es lo esencial, es que la gente crea la palabra de Dios y no lo físico. A este punto, lo físico no es importante, pero no tan importante comparándose a la importancia de la palabra de Dios. He visto una técnica satánica siendo usada para desviar a la gente de seguir al Señor. Y muchas veces describiendo que la letra muerte siguiendo la palabra de Dios es muy estrecha. Pero aquí Cristo, aunque es Dios, pero también hombre, enseña que como nosotros, hombres, necesitamos someternos a la palabra de Dios y moldear nuestro pensar por lo que la Biblia cita. Y también, claro, el diablo lo llevó a la ciudad santa, y esto era algo milagroso en cómo ellos de repente llegaron allí, como estábamos diciendo anteriormente. Ultradimensional teleportación, que separara el pináculo del templo al alto, y dijo: si tú eres el Hijo de Dios, una vez más, si eres, y yo creo que sí eres, primera clase en el griego, tírate porque está escrito. Y aquí Satanás cita escritura. Él cita Salmo 91:11. Eso está correcto. Aquí tenemos a Satanás citando las escrituras en una manera muy sofisticada, donde se requiere verdadero discernimiento para averiguar lo que él está haciendo mal. Y si alguien ha estado manejando en la calle como yo lo he hecho, y yo me acuerdo de esto específico, le puse al radio cristiano y escuché una predicación, un sermón, cuando era un largo, extenso tiempo de manejar. Y el hombre estaba leyendo el pasaje
Y yo pensé que era un sermón muy increíble, pero el siguiente varón llegó, era un cristiano joven y tomó una dirección diferente. Yo creía que su interpretación era correcta, pero yo no era capaz de discernir en ese tiempo de cuál hombre estaba correcto, y si uno estaba correcto, el otro tenía que estar incorrecto. Puntos diferentes, totalmente incorrectos, diferentes. Y así que Satanás aquí dice, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con alguna piedra. Y esta es una buena cotización, pero está incorrecta. Y Jesús le dijo, en la otra mano está escrito, que no pongas a prueba la palabra. Pero Satanás había sacado la palabra de Dios fuera del contexto y enseñó algo que no era la palabra de Dios. Exacto, en el Salmo 91:11, que él estaba citando. Y ese verso dice, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Él deja ese pasaje afuera y dice, ellos te sostenerán en sus manos antes de que te tropieces con alguna piedra. Y claro, Él dejó el pasaje en todos tus caminos. Una frase muy pequeña que cambia el significado de lo que se significa en el hebreo. Exacto, pues hay que verlo un poco con más detalle. Salmo 91 está hablando sobre la protección divina de Dios a sus santos a través de sus seres angélicos. Y no está hablando presuntuosamente como en los circos, como yendo al edificio Imperio del Estado y brincando diciendo, pues esto es lo que el Salmo 91 enseña, que Dios protegerá a sus hijos. Entonces yo puedo ser presuntuoso y zambullar del edificio Imperio y no me voy a herir y asombrar. Eso es todo lo que significa con todos tus caminos, significa. Hablando de todas las normas dentro de la voluntad de Dios y no las cosas del circo que tú estás hablando. Aún cuando estudias el libro de Proverbios, literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento, todos tus caminos en ese término común para lo que nosotros le llamamos un comportamiento moral y espiritual. Y lo que estamos aquí hablando sobre es el permiso divino en la vida diaria para obedecer la palabra de Dios y no salir a tentar a Dios. Y esta es la manera en que Cristo responde diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo ponemos al Señor nuestro Dios a la prueba? Por demandar cosas explícitas que no están dentro de la voluntad de Dios, como hacer cosas egoístas, como hacer cosas del circo. Yo me acuerdo que me junté con un amigo que me dijo que, y era un cristiano nuevo, estaba diciendo que Dios lo iba a dejar ir a Israel a un viaje gratis con una compañía particular, y él dijo cómo lo declaraba por fe. Y para hacer la historia corta, él llegó al aeropuerto y resultó que él no fue. Ese es un ejemplo moderno en cómo poner a Dios a la prueba por decir, Dios necesito algo que en verdad no necesita. No es un asunto importante. Que lo que estás diciendo que no puedes decirlo y tenerlo, pues eso es lo que estoy diciendo, porque eso es presuntuoso. Aún en la frase de declararlo y tenerlo, este es un buen motivo para enseñar el tipo de métodos que usan, donde toman pasajes, temas citados y a veces correctos, usan el griego y el hebreo. Y a veces están correctos en lo que las palabras se significan, a veces están incorrectos. Pero la torcidura del contexto que le ponen en la manera que la connotación que dejan o lo ponen, que Cristo preceptamente se dirigía hacia, es como poniendo a Dios a la prueba, provocando, diciendo, pues Dios es un Dios sobrenatural y así que Dios quiere hacer cosas sobrenaturales para cristianos, así que Él quiere hacer y Él puede hacer lo que Él place, pero Él quiere hacerlo sobrenatural. Y estas son las clases de cosas que enseñan en Guerra Espiritual hoy. Lo que yo pienso en esta tentación es que Cristo estaba reprendiendo y actuando recíprocamente. Tú sabes, Satanás quiere a Jesús que haga un truco. En esencia, la manera que hizo en la primera tentación, y él le dice que esa es una manera incorrecta de usar la palabra de Dios. Eso me recuerda en cuando Herodes quería que Jesús haga algo. Lo que la curiosidad de la pregunta nacional.
Eso me acuerda de lo mismo que Pablo se encontró con en lo intelectual. Hey, dinos algo nuevo que nos emocionará. Y este es el tipo de cosa sensacional que él está hablando aquí. Así que lo que estamos enseñando son unas técnicas que son usadas por el diablo en dirigir a la gente a lo incorrecto o entrar en su mentira. Y claro, él hizo la misma clase de tentación con Eva en el jardín. Y claro, muchos comentaristas hicieron el contraste. Adán y Eva fueron tentados en un lujoso jardín donde ellos tenían todo. Y una prohibición que en verdad no era una depravación de su necesidad, pero en vez una prueba de no comer el fruto prohibido. Y aquí Cristo, no teniendo Adán y Eva siendo completamente satisfechos, teniendo todo lo que uno quisiera, y aquí Cristo ya ayunando por 40 días y 40 noches, y Satanás viniendo, usándola 1, 2, 3 veces fuera, sales a Cristo. Y aquí enseña lo que la humanidad que no estaba caída, que nos enseña la caída de la humanidad, que estaba caída, debía de hacer. Y eso se hace por resistir y citando la palabra de Dios. No es de solamente citar un verso en un sentido mágico, es de entender lo que se significa y actuando recíprocamente, inteligentemente con la palabra de Dios, con el significado y el contenido de lo que ellos son tentados con. Y eso es obvio, que la razón que los escritores del Nuevo Testamento dicen que Eva fue engañada. Eva fue bastante engañada, así lo que dice el griego. Fue totalmente engañada. No fue por magia, era a través de influencia. Y eso es lo que vemos aquí. Y por la tercera vez Cristo es tentado, llevándolo una vez a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y aparentemente esto era algo milagroso que él hizo. Y gloria se refiere a la riqueza de la impresión. Sabes, todos los que vivimos en Austin somos orgullosos por nuestra ciudad. Y cuando viene un amigo queremos impresionarlos y mostrarle la ciudad. Y somos orgullosos por nuestra ciudad o otra ciudad, posiblemente. Pero esta es la idea de, ¿no es esto chévere? ¿No es maravilloso? ¿No te gustaría tener un lugar en este glorioso mundo de nuestros o ciudad de nosotros? Y todos pueden relacionar con esto. Y esto es lo que estaba hablando. Y esto dijo, Satanás le dijo a Cristo, todas estas cosas te daré si te postras y me adoras. Pero, así que esta es la venida directa. Hay que dejar de jugar y hay que parar de eso, y hay que entrar en el propósito. Un bien, negociante, americano, y póstrate y adórame, y esto es lo que te estoy pidiendo, y te daré todo esto. Yo te haré que seas popular como era. Y Jesús le dijo, vete, Satanás. Y él hizo lo contrario de Adán y Eva. Eva entró en un diálogo o una discusión. ¿Sería una buena cosa? ¿Dijo Dios así? Y así que gente se juntan a discutir si la palabra de Dios es verdad. En vez, Cristo la pega a la tentación de Satanás en la cola y dice, vete de aquí. Y él citó la palabra de Dios para soportar su parecer. Una vez más enseñando lo que Hebreos capítulo 5, verso 14 dice en principios, que es una persona madura. Un creyente maduro es uno que por experiencia puede discernir lo bueno y lo malo. La implicación siendo que si puedes discernir entre lo bueno y lo malo, tú vas a saber y hacer lo bueno. Y aquí Cristo dice, vete de aquí porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y servirle a Él solamente. Uno de los 10 mandamientos. Y después el diablo lo dejó y eso lo dijo así. Así que tenemos en ese tipo de asunto, y yo creo que esto es repetido en las epístolas como el asunto primario en cómo un cristiano es involucrado, especialmente con el aspecto del mundo. ¿Qué queremos decir con el mundo? Que la mentalidad satánica del mundo está tratando de influenciar al creyente para hacer o no hacer. Puede ser a través de materialismo formal o a través de envidia. Una persona queriendo de hacer algo o codiciar personalmente algo u otro.
Claro, aunque normalmente la Biblia relaciona esa a la carne y no mucho con Satanás, el mundo moderno. Eso está correcto. Eso es parte de la mentalidad. La aparición es de que aquí hay algo lindo, pero el carácter de la situación es de que está corrupto. No es de que la muchacha no esté linda. Ella es. En muchas situaciones casi nunca ponen muchas feas mujeres. Pero la Biblia está diciendo de que cuando se trata del punto de vista de Dios es algo feo, porque corrompe el orden divino de Dios. Y lo que estoy viendo, Larry, es que porque creyentes en los asuntos contemporáneos de guerra espiritual están queriendo hacer las cosas místicas y metafísico en su combate con Satanás. Yo me acuerdo de ese comercial del ejército secular. Y yo he estado en el ejército por 15 años, en el como ponentes reservados. Y ellos a veces tienen un comercial en la televisión y casi todo el tiempo sale en deportes. Es el tiempo que yo siempre miro la televisión. Y ellos enseñan a un caballero armado en un caballo. Y está en un juego de chess, en una Luke Skywalker guerra de estrellas, mística, tipo de cosa. Ahora esto es lo que la gente piensa que guerra espiritual es, que es algo místico, una habilidad mística para poder vencer a tu adversario a través de un poder medium o algo así. Eso es ocultismo. Y Cristo actuó recíprocamente aquí con el contenido de la tentación, de la creencia. Y Él no entró en esto de una lucha, no lo contrarrestó con una maldición, solamente le vino con la palabra de Dios para tratar con los dardos alumbrados del tentador. Y eso no significa que Él no podía. Él podía destruir a Satanás en un instante. Pero eso no era la voluntad de Dios. Eso no estaba en el plan de Dios. El plan de Dios era de darle a la maldad un tiempo para que crezca, se desarrolle y abunde, para que Dios reciba gloria de eso, por la maldad que crezca en toda la historia y tener a la gente que son informados por la palabra de Dios, sentarse por lo que en verdad es, por mirar la maldad a través de la palabra de Dios y la perspectiva de Dios. ¿Sabes en lo que estás entrando? Estás abriendo un bote de lombrices. A lo mejor hay muchos televidentes escuchándose y diciendo, espérate, esto trae todo el problema de la maldad. Ahora estás diciendo que Dios quiere que esta maldad suceda. Yo casi los puedo escuchar, como tú estabas diciendo. Pues sí y no. Pues, ¿qué es el problema con eso de la maldad? Pues un teodicea, así le llaman los teólogos. Dios planeó y diseñó el mal, porque Él es soberano. Pero al mismo tiempo, Dios no causó lo mal. Y como un resultado, Dios planeó lo mal por muchas razones, y la mayor razón para mostrar su gracia, como Romanos capítulo 9 nos enseña, y su ira y justicia sobre el mal. Y trae una dimensión de Dios que está demostrando en la historia del tiempo, del espacio. En otras palabras, no es una ideología, cosa que en verdad no sucedió, como una película, que toman ideas que no son reales. Esto tuvo que suceder, o Dios quiso que esto sucediera. Por eso sucedió, para que pueda glorificarse en una manera que enseñara su carácter de otra dimensión. Y no estoy diciendo que esos son todos los aspectos. Estoy seguro que no sabemos todos los aspectos, pero esos son unos que Él ha manifestado y para enseñar su grandeza. Y por lo tanto, en mi opinión, la más maldad, lo más que se desarrolla y lo más que se aparece descontrolada para la mente, que no está informada bíblicamente, entonces lo más grande es su gloria cuando Él vence a la maldad y enseña su grandeza, y traerá en la historia una alabanza más grande y graduación por lo que Él es. Yo creo que hay un pasaje, yo creo que dice que toda esta creación está en exposición o algo así. No me acuerdo muy bien del pasaje. Tú estás hablando del pasaje en Efesios. Perdón, 1 de Corintios capítulo 11. Y definitivamente eso está en las Escrituras. Y por eso Dios tienen una doble vista del bien y el mal, que Dios
que Satanás está encargado del mal y Dios creó a Satanás como su adversario, quien es la cabeza de lo mal. Pero en la otra mano, Dios diseñó el mal, pero Él no lo causó. Y la misma manera como la Trinidad es difícil para entender, yo creo que uno tiene que ser algo que yo le llamo asimétrico en su pensar, para decir que Dios puede ser soberano sobre el bien y el mal, pero Él es soberano en muchas maneras. Él es soberano sobre el bien y que Él causa todo el bien. Como lo menciona el libro de Santiago, todo regalo bueno y todo regalo perfecto viene del cielo, que desciende del Padre de luces, y por lo tanto Él controla todo lo bueno, y aun cuando el incrédulo hace bien, le llamamos gracia común. Es Dios finalmente quien alcanza a la sociedad o trabaja en esa manera mala para hacer lo bueno. Y segundamente, Dios puede ser soberano y tener control sobre la maldad. En otra manera de lo que trabaja con el bien, Él lo determinó, pero Él no lo causó, y por eso Él no es responsable. Y por eso yo creo que Dios es soberano sobre lo mal, igualmente como Él bien, pero Él no es la causa. Por eso dice las Escrituras que Dios no puede pecar, no puede tentar a alguien para hacer algo malo. Pero si Dios es soberano y tiene un plan, o lo que los teológicos le llaman un decreto divino en la historia, entonces Él tuvo que ser parte de este plan, pero en una manera de que Él no es responsable. Y eso es lo que nosotros le llamamos pensando asimétricos, significando que no es exactamente paralelo en los dos lados de la moneda. Y eso se dirige a dualismo, porque Dios es soberano, omnipotente y todopoderoso. Sí, pero Él es soberano sobre el mal en muchas maneras diferentes de lo que Él es sobre el bien. Pero es así. Así es, la gente saca todos estos conceptos diciendo, pues aquí está toda esta maldad, necesitamos hacer algo. Dios es todopoderoso, y como somos hijos de Dios, tenemos un poco de ese poder del Dios que Dios tiene. Así que podemos ir al mundo de la maldad y podemos atar esa maldad. Podemos entrar en la casa del hombre fuerte y atar el hombre fuerte y robarle. Sí, y eso sería. Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas. Y eso es donde no están distinguiendo entre lo que llamamos distinción creativa de la criatura. Y esa es una manera, es una verdad. Somos seres humanos y no dioses. Y los seres humanos no son animales tampoco. Pero no somos dioses, somos creados a la imagen de Dios. Muchos de esos televangelistas dicen que somos dioses. Eso está correcto. Y esa ha sido la clásica posición pagana a través de la historia, que no hay una distinción entre el Creador y el hombre, que todo básicamente es uno, y que solamente hay diferentes cualidades, significando, por ejemplo, en evolución, que el hombre y animal son del mismo, que el hombre ha sido evolucionado un poco más, pero que básicamente tiene el mismo parentesco que animales, en la manera que la Biblia dice que el hombre tiene una distinción de clase entre el hombre y el animal. Así que Dios es distinto, separado y apartado de su creación, aunque su creación refleja a Dios. Así que al mismo tiempo tienes que decir que la creación refleja quién es Dios, es revelación de Dios, y el hombre tiene la imagen de Dios, significando, si Dios se muestra a su creación como un objeto físico, tiene que ser como un hombre, no un animal, como en Egipto, por ejemplo. Y Dios se ha manifestado como un hombre a su creación, y Dios construyó la capacidad ante tiempo para mostrarse como Jesucristo, y se revela a través de sus criaturas. Por lo tanto, Dios está separado y aparte de su creación, y eso se llama distinción creativa de la criatura. Aunque el creyente es bueno y está al lado de Dios, eso no lo hace Dios. Eso no significa que tiene habilidades maliciosas. Así que estás diciendo a alguien como Casey Creek, que dice que somos un duplicado exacto de Dios, ¿es un hereje?
¿Por qué? Porque Él no está tomando en cuenta la distinción creativa de la criatura y está poniendo a Dios, afortunadamente. Él está elevando al hombre al nivel de Dios y está bajando a Dios al nivel del hombre. Esas son dos cosas. Eso se llama idolatría y está mezclando esas dos cosas. Y el asunto de que tienes aquí sobre atando y desatando, si apenas lo mencioné hace un momento de Mateo 12:29 sobre yendo a la casa del hombre fuerte y tomando sus cosas, primero tienes que atarlo porque no puedes entrar antes que amarres al hombre fuerte. Y después tienes este pasaje en Mateo 16:19 que les voy a leer a nuestros televidentes lo más pronto que lo encuentre. Aquí está. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y claro, el último pasaje que tenemos está en el cartel, sería Mateo 18:18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí tenemos las llaves del reino, tenemos atando y desatando. Hay un mandato para esto. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Pues sí, yo creo que aquí hay un ejemplo perfecto de Cristo en el único ministerio y el ministerio único que fundó la iglesia, que pasó a los apóstoles y profetas. Y en Mateo, déjame explicar. Va a tomar un poco de tiempo para explicar eso, para que la gente entienda. En Mateo capítulo 12, Cristo está en un diálogo con los fariseos. Y ellos básicamente están diciendo, en esencia, los fariseos están dando una razón por la cual rechazan a Cristo como el Mesías. Y ellos dicen, conocemos que haces milagros. Conocemos en esencia que tienes muchas cualidades que el Mesías tiene, que tienes, pero eres Mesías falso, eres de Balsabú o Satanás. Y Cristo, actuando recíprocamente en su punto de vista, dice, entonces, ¿por qué saco demonios? Porque si reprendo demonios, entonces estaré derrotando al mismo reino que ustedes dicen que yo soy parte de. Y un reino divino por sí mismo no permanece. Así que lo que básicamente está diciendo es que se necesita alguien de Dios para hacer eso. Y están hablando teóricamente si en verdad Cristo es el Mesías. Y él dice que sí es. Y él básicamente dice que él es la cabeza. Y él tiene el poder y la autoridad del Mesías. Y él les está dando una demostración de eso. Y así que atando y desatando es un término judicial que rabinos usaban en las cortes judías, significando prohibiendo o permitiendo. Así que él está diciendo, ¿por qué yo voy a prohibir a Satanás si yo soy del reino de él? Él ahí está enseñando consecuencia interna y eso. Pero él es el hombre fuerte que vino y ató o prohibió a Satanás de su involucración. Y después de esta frase voy a explicar esto y voy a enseñar cómo se usa. Eso es usado, como dijiste, en Mateo 16:19, donde Cristo les preguntó qué dice la gente que, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado tú porque carne y sangre te lo reveló, pero mi Padre en el cielo. Diciendo que ese entendimiento de quién es Él se le fue dado por comisión divina de Dios. Y Él dijo, y yo digo que tú eres Pedro y en esta roca fundaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán prevalecer. Significando que Pedro, basado en tu profesión, esa enseñanza de que Cristo es el Hijo de Dios, es el fundamento, la roca. Y eso es lo que nosotros le llamamos a hoy el Evangelio. Esa es la roca donde Él fundará su iglesia y después Él le dice, yo te daré las llaves del reino del cielo. Y yo creo que eso es con lo que estamos tratando, con lo que nosotros le llamamos prerrogativas apostólicas. Pedro, Efesios capítulo 2:20, que la iglesia está construida en la fundación de los apóstoles y los profetas. Jesús siendo la piedra angular principal. Así que el ministerio de Cristo es muerto, enterramiento y resurrección, que es un ministerio de una vez. Es la piedra angular donde el fundamento y las superestructuras están alineadas en antepasado construcción. Y los apóstoles son esa fundación. En otras palabras,
a ellos se les dieron las llaves para colocar lo que el Evangelio es y para colocar lo que nosotros le llamamos doctrinas nueva testamentarias y enseñanzas apostólicas. Y así que ellos son el fundamento en donde nosotros se declaró en las epístolas pastorales que pasamos esas enseñanzas apostólicas llamando el Nuevo Testamento hacia hombres fieles por generaciones a generaciones. Y se nos ha dado la obligación para observar o guardar y de no recibir todas estas revelaciones nuevas. Y por eso afirman estas nuevas revelaciones, como los mormones y los testigos de Jehová, que afirman estas nuevas revelaciones van a ser probadas por la fundación de Cristo y los apóstoles, que son los vehículos del Nuevo Testamento. Y la revelación estaba construida por los profetas del Antiguo Testamento. Tomas eso de 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto, lo que escribo, es mandato del Señor. O en Galacias capítulo 1, aunque si Pablo contradice sus propias enseñanzas en enseñanzas más adelante, él es maldito, o si un ángel. Así que le dijo a Pedro en el verso 19, yo te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y esto no está hablando de otra vez a Satanás. Yo te reprendo, yo te ato y ese tipo de cosas. Está hablando de apostólico prerrogativo. El tono, para poner el tono a través de los apóstoles, de que permitir o negar lo que Dios quiere que hagan. Y esa es la idea de las llaves del reino, y vamos a hablar sobre eso en un momento. Y después vemos en Mateo 18 esto siendo aplicado en ese sentido judicial, y lo tienes aquí en el verso 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y esto es lo que le llamamos la disciplina de la iglesia. Pero si él no te hace caso, llévate a 1 o 2 testigos que por su boca la verdad sea confirmada. Aquí tenemos el proceso judicial de establecer y dirigiéndose en un sentido de juicio, donde una persona peca y necesitas de arreglar tus bienes y tus malos con tu hermano. Y él no va a hacer esto. Así que tomas tus 2 o 3 testigos, y lo que esto se dirige para ver de quién es la culpa es una corte, donde tienes tus 2 o 3 testigos que van a testificar que has hecho todo el procedimiento, y van a ver tratamiento judicial. Y yo también sé que en tu libro, apenas abrí las páginas en el capítulo 102, da una traducción literal sobre Mateo 18 y 18 de lo que tú apenas leíste, y dice: en verdad les digo, todo lo que aten en la tierra será eso lo que ha sido en el cielo, y todo lo que desaten lo que ya ha sido desatado en el cielo. Exacto, y no hemos llegado a eso, y vamos a comentar sobre esos pasajes en un momento. Y aquí en el verso 17 dice: si él se niega de escuchar, se lo dices a la iglesia, y probablemente al concilio de la iglesia o la iglesia entera. Y si él se niega a la iglesia, en otras palabras, él debe de ser excomunicado, es de ser tratado como si él no fuera un creyente. Y después él dice en el verso 18, como tú leíste: en verdad les digo. En otras palabras, Cristo está llamando la atención por decir amén. O en verdad, los rabinos decían al final, como nosotros en la iglesia, amén o en verdad. Cristo era único en que él decía en verdad o amén antes de que decía algo enseñando. Que no están pensando por pensar cosas humanas, pero que ellos están en el lazo divino revelatorio, hablando que lo que ellos están hablando, que ellos son como Elías que fue al cielo, que tomó el mensaje. Te están dando revelación, están poniendo el parámetro o decisiones judiciales de una corte de inspiración divina, que es lo que los apóstoles tenían que hacer. Y así que él está diciendo en un sentido determinativo:
De lo que aten como apóstoles en la tierra quedará atado en el cielo. En otras palabras, estarán haciendo la voluntad del cielo en la tierra. Son mediadores por hacer la voluntad de Dios en la tierra. Y todo lo que desaten o permitan quedará desatado en el cielo. Lo está diciendo en contexto sobre disciplina de la iglesia, que bien procedimiento sigue en la disciplina de la iglesia. Están haciendo la voluntad de Dios, ¿sabes?, en la tierra. Y después dice en el verso 19, además, les digo, que enseña lo que esta palabra además dice, es que Él está repitiendo lo que veía enseñando anteriormente. Así que el versículo 19 no es, sí, este es el versículo de la oración, que si nos ponemos de acuerdo, tú quieres un Cadillac, entonces podemos torcerle el brazo de Dios y nos los dará. Además, les digo, significando lo que ya ha repetido, que si dos se ponen de acuerdo en la tierra de lo que piden en oración, no pidiendo judicialmente, pedir como es la palabra usada antes en la situación de la corte de la iglesia, será hecho por mi Padre, que está en el cielo. En otras palabras, ¿para qué pedir? Para que Dios implique la decisión judicial decidida por los 2 o 3 testigos o el hermano que puede decir que has ido por el proceso judicial. Así que los 2 o 3 no están tanto de que están de acuerdo en oración, aunque esta palabra pedir es usada a veces en oración. En este contexto no es como si una persona va ante un juez pidiéndole que juzgue de una cierta manera. Eso es lo que se está pidiendo aquí, y este versículo está siguiendo sacado de contexto. Después dice, donde 2 o 3 en mi nombre están, allí yo estaré. No hablando de juntos de la iglesia, pero Él está dando confianza que ellos pueden hacerlo porque están juntos. En su nombre se significa como una autoridad judicial. Así que aquí vemos que atando y desatando está en el contexto legal de poner algo para la iglesia del Nuevo Testamento. Otro ejemplo de esto se ve en el Evangelio de Juan, hacia el fin. Y aquí en el capítulo 20, lo mejor en el 19, no está aquí en el 20, es en el verso 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes, shalom, hermanos. Dicho esto, les mostró las manos y el costado como evidencia. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron, la paz sea con ustedes. Repetido Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Y aquí está comenzando a los apóstoles cuando Él sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, divina permitación, pero no voy a entrar en eso. A quienes les perdone sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no se les serán perdonados. Diferente lenguaje, pero misma idea, de atando y desatando. Enseñando la autoridad apostólica que ellos tenían en disponiendo parámetro de lo que el Evangelio es. Si tú perdonas el pecado de cualquiera, ¿cómo van a perdonar los pecados de alguien? A través del Evangelio. Si ellos retienen los pecados de alguien atando y desatando, entonces ellos van a poder hacer esto. Así que atando y desatando no es, dije todo esto para enseñarte lo que atando y desatando es. Es lo que Cristo y los apóstoles tenían como autoridad para hacer, para poner el parámetro de lo que el Evangelio era, de lo que doctrina apostólica es, de lo que Él quería hacer. No es algo que cristianos diarios tenían la autoridad para hacer. Nuestro trabajo es de obedecer. ¿Qué tal un sacerdote viviendo en el siglo XX? Él puede perdonar tus pecados o retenerlas. Pues yo puedo hacer eso por la predicación del Evangelio y no ir alrededor diciendo, Satanás, yo te ato. ¿Qué tal en la confesación? Obviamente eso está incorrecto también. Nada más quería estar seguro, porque están malinterpretando eso. Ellos están construyendo la roca en la persona de Pedro, la confesión de Pedro, del apóstol. Así que estás diciendo que toda la idea de confesionales es una herejía. La misma manera de lo que vemos en la televisión, donde están tomando esta idea de oración y recibiendo tu Cadillac o esto y lo otro
fuera del contexto. Esto viene de versículos de la Biblia, como vimos a Satanás en Mateo 4:4, que fueron sacados fuera del contexto. Y la gente está faltando el aspecto judicial de que tú estás mencionando. Ellos tienen que entender ese aspecto judicial fundado en los apóstoles y en Cristo. Correcto. Y ellos están corriendo por ahí como dioses pequeños. Y hay muchos que usan este pasaje. Y yo he usado mucho este pasaje. Muchos cristianos lo han usado, pero yo entendí que estaba incorrecto. La misma idea de que yo puedo atar a Satanás, claro. La pregunta lógica es, ¿quién lo sigue desatando? Si él ha sido atado muchas veces, alguien lo está desatando 2 veces más rápido. Así que ellos pueden ir a una ciudad y amarrarse las manos juntos y están atando a Satanás y lo están sacando de la ciudad de Austin. Yo creo que es un acto sin sentido. ¿Por qué? Yo siempre me preguntaba, si ellos en verdad creían estos, ¿qué pasa la próxima vez? ¿Qué sucede? ¿Satanás regresa más tarde? Pues dependería en cómo ellos se interpretarán, en cómo Satanás entró en la ciudad. En primer lugar, a través de pecado general y esto es donde darán en muchas veces encuentro de poder. Es otra vez del materialismo que Satanás ató fuertemente a esta ciudad. Y así que, pues, Satanás puede regresar en la estructura, y lo que estoy diciendo es que yo no estoy de acuerdo, y lo otro de lo que estoy diciendo es que tenemos aquí una ilustración de gente ocupada con Satanás y peleando con él directamente en vez de predicar el Evangelio, predicar a Cristo, y de no salir allá y encontrarnos en un combate directo de mano a mano con Satanás en esa manera, conociendo que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Hay que tomar, por ejemplo, una persona endemoniada. Voy a atar a ese hombre fuerte. Esa persona endemoniada, ¿qué hará eso? Si lo están tomando fuera de contexto, entonces en ese caso no tiene sentido. Sí, y Satanás no va a ser atado. Las escrituras enseñan hasta la segunda venida, eso es lo que Revelación habla. Él será atado cuando Cristo regrese y lo ate. Todo lo que dice en Mateo 12 es que Cristo tiene la autoridad sobre él. Y diciendo que nuestro trabajo no es de correr alrededor diciendo, Satanás, yo te ato, yo le pido a Dios. Todas estas frases de mandar a Satanás, de nombrarlo y tomarlo, reprendiendo a Satanás, aún en 2 de Pedro y Judas, la Biblia caracteriza a maestros falsos. Una de las características de maestros falsos es que su gente reprende a Satanás en una manera incorrecta. Y a lo mejor podemos tratar con eso en otro programa. Correcto. Nuestro tiempo se nos está acabando y hemos tomado suficiente tiempo en pero yo pienso que fue tiempo usado. Son pasajes claves. No, solamente déjame decir algo. Nuestro enfoque es en predicar el Evangelio y peleando con Satanás a través que la gente se salve y no corriendo alrededor diciendo fórmulas mágicas que en verdad no hacen nada. Exacto. Y con esto dicho, quiero tomar tiempo para pedirles disculpas. Yo pensé que íbamos a entrar en el tema que anuncié en el principio sobre posesión de demonios. No entramos, pero es algo, lo material es algo que tenemos que entrar porque hay mucha falsa teología. Pero con eso vamos a entrar en parte número 6 en todos los aspectos de la posesión de demonios en el mundo, la carne y el diablo, y gente no sabe la parte grande que la carne tiene que ver en guerra espiritual. Nosotros muchas veces enfatizamos los aspectos de lo más que nos olvida de la carne, que es lo más importante. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Larry Huesos y con Tommy Ice. Júntese con nosotros ya que seguimos este tema sobre guerra espiritual. Si necesita información, por favor, llámenos y reciban la información al final del programa. Que Dios los bendiga.
pongas en contacto con nuestro ministerio por correo electrónico al cdebader@aol.com.